Hola, ¿qué tal y bienvenidos? Yo soy César Ramírez y los estoy saludando desde las orillas del río Tunjuelo en la localidad de Usme, en Bogotá, Colombia. En el video de hoy vamos a hablar acerca de la potabilización del agua, no solo en Bogotá, sino en la mayoría de países del mundo, ya que la técnica es muy similar en todos. Antes de que iniciemos, los invito a que vean aquí el video introductorio de nuestro canal para que sepan los temas de los que hablamos. Comenzamos. ¿Se han preguntado de dónde viene el agua que consumen en sus casas? No, no viene de la llave. Les voy a contar cuál es el proceso de potabilización y cómo llega el agua a nuestros hogares. Cuáles son los procesos que logran hacer que nosotros podamos consumir el agua que es tan vital para nuestra subsistencia. En esta imagen de la World Wildlife Foundation de 1990, vemos cómo está distribuida el agua del planeta. Del total de agua, el 97% es agua salada que se encuentra en océanos y mares. Y solo el 3% es agua dulce. Pero de ese 3%, el 79% está en hielo polar y glaciales, el 20% es aguas subterráneas y el 1% es aguas superficiales. Y de ese pequeño 1%, solo el 1% está en los ríos. El otro 52% está en lagos, el 38% está en la humedad del suelo, el 1% está presente en nosotros los organismos vivos y el 8% está en la humedad de la atmósfera. Ahora, cabe aclarar que entre el porcentaje de los lagos, los ríos y el suelo y la atmósfera, más de la mitad de toda esa agua está contaminada. En esta imagen del Servicio Geológico de los Estados Unidos vemos el proceso del ciclo del agua, que es importante para este tema de la potabilización, porque dependiendo de cómo se comporte este ciclo del agua, vamos a tener disponibilidad o no de ella. La mayoría de los sistemas de potabilización del mundo se basan en el sistema que vamos a explicar en este video, pero algunos tienen que recurrir a otras fuentes un poco más ortodoxas, como por ejemplo captar agua de la atmósfera, como en algunas comunidades alejadas del África, y en otros, como por ejemplo California o algunos sitios en los que no hay lagos o ríos que puedan abastecerlos, se hace la potabilización de agua salada, que es un proceso un poco más complicado. En Bogotá hay 3 puntos de abastecimiento del agua, que se constituyen en las represas que están en el páramo de Guerrero, el páramo de Chingaza y el páramo de Sumapaz. Esta última es la única que está dentro del perímetro urbano de Bogotá. El páramo de Chingaza pertenece a otro municipio, igual que el páramo de Guerrero. Básicamente Bogotá está captando agua de otros municipios para traerla a la ciudad. Incluso en Chingaza tenemos un problema ecológico bastante serio, del cual hablaremos después en otro video, y que se refiere a algo que se denomina como el trasvase de caudales. El agua que llega a Bogotá desde Chingaza debería ir a parar a la cuenca del Orinoco y no a la cuenca del río Magdalena. ¿Por qué potabilizar el agua? La potabilización del agua se efectúa para mejorar los parámetros físicos, químicos y bacteriológicos con el propósito de ofrecer agua de buena calidad para el consumo humano y sin poner en riesgo la salud. La potabilización es un trabajo que se lleva a cabo en las plantas de tratamiento. Estas son diseñadas de acuerdo a la calidad del agua de cada lugar. Porque como les decía, no todos los lugares tienen una calidad de agua igual, y mucho menos si estamos hablando de agua salada o, como en otras ciudades en los Estados Unidos, de reutilización de aguas negras para la potabilización. Básicamente, y como ya lo habíamos dicho, los 3 tipos de tratamiento se refieren a tratamientos físicos, químicos y biológicos. En este esquema sencillo, vamos a ver un corte transversal de una planta de tratamiento. En la primera parte se hace la dosificación de los insumos químicos, luego se lleva al proceso de floculación, sedimentación, filtración
y por último desinfección y almacenamiento. Este es un proceso básico, pero ya les explicaré cuáles son las especificaciones de cada uno. El primer tratamiento que se hace es el cribado o desarenación. El segundo, la medición del caudal de agua cruda, ya que el caudal de la fuente hídrica viene aumentado por los sedimentos que trae. Se hace la dosificación del coagulante y la floculación, luego se hace una nueva sedimentación, una filtración, una cloración y un acondicionamiento de pH para que luego llegue a nuestros hogares. Mucha gente se pregunta, ¿el agua que llega a nuestros hogares podemos consumirla así? Y la respuesta es no, por la cantidad de kilómetros que recorre en la conducción y los problemas que ésta puede tener. Hay que tener en cuenta varios parámetros para poder tratar el agua, y es el caudal, si la planta o no tiene la capacidad de tratar esa agua. La calidad de esta agua, hay agua que no tiene que tener un tratamiento tan intensivo como otra, como lo puse en el ejemplo anterior. La disponibilidad de energía, y es qué maquinaria y equipos se pueden utilizar. La disponibilidad de inversión, que también es un factor importante, ya que los químicos para el tratamiento de agua pueden llegar a ser costosos en algunas áreas, sobre todo en aguas rurales. La disponibilidad del terreno, porque en un terreno sin pendiente es mucho más difícil crear una planta de tratamiento de aguas, como lo vimos en la imagen. La disponibilidad de mano de obra calificada y la disponibilidad de materiales para la construcción, que todos tienen que ver obviamente con el cuarto punto, que es la disponibilidad de recursos de inversión. Los primeros procesos que vamos a desarrollar son los de clarificación, que es la remoción de sólidos suspendidos y sedimentables. Árboles, ramas, basura y algunos otros sedimentos como piedras, arena gruesa, etc. Luego pasamos a un proceso de filtración donde se remueven los sólidos suspendidos muy finos y organismos, principalmente bacterias y protozoos. Hay varios filtros que pueden llegar a cumplir esas funciones, pero eso depende, como lo hablamos en la diapositiva anterior, de la calidad primaria del agua. Y por último hacemos el proceso de cloración, que es el que nos va a dar el pH y la eliminación de bacterias y protozoos resistentes. En esta imagen del Centro de Investigación de Medio Ambiente y Desarrollo podemos ver una criba, que es el proceso mecánico donde se separan los sólidos. En esa reja que vemos en el centro de la imagen quedan atrapadas la mayoría de los sólidos y luego son removidos de manera manual. En la desarenación o decantación se hace un proceso de reposo de las aguas para que el peso de estos sedimentos se las lleve hacia el fondo y el agua con menos sedimentos o sin sedimentos, dependiendo de la calidad del agua inicial, como ya habíamos mencionado, pueda llegar a separarse. Posteriormente se hace un proceso de aireación que consiste en oxigenar el agua a través de varias fuentes como lagunas artificiales, tanques, fuentes como las que vemos en algunos parques o plazas centrales, etcétera, etcétera, etcétera. Esto evita que el agua tenga sabores no deseados. Después viene el tratamiento químico, en el cual es importante tener en cuenta la medición del caudal, porque no se puede agregar una proporción muy alta de químicos, ya que esto podría, en vez de hacer el agua potable, hacer el agua inconsumible. Luego venimos al proceso de coagulación, en el que se entiende como la desestabilización de las partículas por acción de sustancias químicas, las cuales son los coagulantes. Básicamente estos coagulantes también hacen que se generen partículas semisólidas que también pueden ser retiradas fácilmente del agua. ¿Qué es lo que debemos retirar del agua y cómo se retira de ella? Primero hacemos una separación, como ya les decía, de lo visible. Se hace una eliminación del color aparente y verdadero. Ustedes saben que el agua no tiene color.
Luego se hace eliminación de los organismos biológicos más grande, luego de las sustancias que están disueltas y por último de los virus y bacterias. La coagulación nos permite eliminar todos estos problemas que mencionamos como sabor, olor y algunas sustancias que pueden llegar a encontrarse en el agua. Los coagulantes pueden ser de dos tipos y se administran de diferente manera. Hay unos en solución y hay otros en seco para disolverlos en la planta, y por eso también es importante tener en cuenta la capacidad del personal. Esas dosificaciones dependen de la maquinaria y pueden ser volumétricas o gravimétricas. Las segundas tienen una mayor precisión porque pueden pesarse los coagulantes secos y asimismo la proporción de ellos es más precisa en el agua. Para resumir, debemos aclarar que las características que tiene que tener el agua o que debemos tener en cuenta en el agua son turbiedad, alcalinidad, pH, que debe ser de 7, que es el pH neutro, el color, que debe ser nulo, los tipos de sustancia, la cantidad de concentración y las soluciones, la intensidad y el tiempo de retención que puede presentar la planta según la tecnología que tenga. Algunas clases de coagulantes hablamos, por ejemplo, de las sales de aluminio, las sales de hierro, los polímeros o polielectrolitos y posteriormente a todo este proceso pasamos a la floculación, que es la aglomeración de estas partículas para posteriormente retirarlas a través de sedimentación o filtración. Aquí vemos en la imagen un floculador mecánico que está compuesta por unas paletas y unos rastrillos que son los que llevan a cabo el proceso de separación de estos últimos sólidos que se coagularon en el proceso anterior. Luego viene un nuevo proceso de sedimentación que tiene un efecto sobre la turbidez y que la elimina de un 50 a un 90% dependiendo de la naturaleza de los sólidos y de la calidad del agua. Aquí en la imagen vemos algunos clarificadores diseñados para operar a una velocidad específica, ya que si la velocidad no es adecuada, el proceso puede ser inocuo o nulo. Por último, aquí tenemos las clases de filtros. Como les decía, hay unos filtros lentos que son para arena fina, grava y otras sustancias por el estilo, y hay otros muy rápidos que son por gravedad o presión, que tienen un medio filtrante. Regularmente estos son los que usamos en el país y el más usado es el filtro de antracita y el filtro de arena. Bien amigos, espero que les haya gustado este video. Por aquí voy a dejarles una lista de reproducción con varios temas interesantes y relacionados a este video. Por favor, dejen sus comentarios en la caja, suscríbanse, denle clic a la campanita para que reciban las notificaciones cuando publiquemos nuevos videos y que tengan un excelente día.